Que Dios te bendiga, tú que estás sintonizando esta transmisión en esta tarde. Estamos muy contentos de que el día de hoy estamos celebrando un día más el culto de jóvenes y sobre todo ahora que pues ya podemos venir a la casa de Dios a gozarnos. Y nos da mucha alegría poder estar nuevamente celebrando este culto de jóvenes. Te invito a que tú que estás en tu casa te pongas cómodo y asimismo pues puedas verlo con tu familia o con tus amigos, ya que se hace con el único objetivo de poder alabar el nombre de nuestro Dios. Y para comenzar, como usualmente lo hacemos, vamos a leer un salmo y en esta ocasión vamos a leer el Salmo 91. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el asip pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo en angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo es muy hermoso porque nos recuerda cómo Dios tiene cuidado de nosotros y nos protege siempre ante cualquier mal que quiera venir a nuestras vidas. Y ahora te invito a que entremos en palabras de oración para dar inicio a este culto. Y le decimos: buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Padre bendito, por tenernos esta tarde, un día más, delante de tu presencia, Señor. Estamos muy felices, Padre, de que estemos aquí hoy, Padre, con esta casa abierta, porque podemos venir a los cultos durante la semana, Dios, a venirte a dar la gloria y la honra, Padre. Y hoy no es la excepción, que lo hacemos a través de este culto de jóvenes, Dios. Lo hacemos para ti, para agradarte, Dios, porque sabemos que tú has sido bueno con nosotros y tu misericordia, Señor, ha sido grande para con nuestras vidas. Durante todo este tiempo, Dios, tu mano no se apartó de nuestras vidas. Tú estuviste con nosotros, Padre, dándonos el pan de cada día. Estuviste cuidándonos, Padre, en medio de esta pandemia, Señor, y ahora nos permite salir victoriosos, Dios. Te damos gracias y te damos a ti la honra, Padre. Quédate con nosotros, Padre. Te pido, Padre bendito, que seas tú utilizando mi vida, Señor. Yo te doy gracias por este privilegio, Padre, sin merecerlo, Dios. Eres tú, Padre. Te pido que seas tú utilizando mi vida y te agradezco por este privilegio. Te pido que seas tú quien toque los corazones de cada uno de sus jóvenes, Dios. Tú sabes cuáles son sus angustias. Tú sabes cuáles son cada una de sus necesidades, Dios, y cuáles son sus pensamientos, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que seas tú aclarando sus mentes, que seas tú trayendo paz a cada uno de ellos, Dios, y toque sus corazones, Padre, y les reveles tu verdad, Padre bendito, para que sí podamos ser jóvenes, Padre, que sigan tu palabra y que podamos ser diferentes y reflejar, Padre, el amor que tú tienes para con nosotros, Padre bendito. Quédate con nosotros y te agradecemos una vez más, Dios mío. Estamos completamente agradecidos por cuán bueno tú eres y misericordioso en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y bueno, el tema de esta tarde, el sermón de esta tarde, es especialmente para jóvenes, como lo habíamos mencionado, y se denomina Escucha la voz de Dios. Y para esto vamos a leer en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 3 y 4.
Puede tomar un tiempo para que podamos abrir nuestras Biblias y buscarlo. Isaías 55, versos 3 y 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Este tema sale a raíz de que nosotros como jóvenes siempre, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado en diferentes situaciones en las que no sabemos qué hacer? No, a veces queremos decidir sobre algo, sin embargo no sabemos si lo que nosotros vamos a hacer está es hecho conforme a la voluntad de Dios. Qué sé yo, a veces puede ser la carrera que quieres estudiar en la universidad, no sabes si es la mejor carrera para ti y si está alineada con la voluntad de Dios, o a veces tal vez aceptar el trabajo que vino a ti, no sabes si es la mejor opción, o también muchas veces pasa que tal vez nos gusta una persona, un niño o una niña, y tú no sabes si esa es la mejor persona para ti, y entonces le preguntas a Dios y a ver si es la persona correcta para tu vida. Y tenemos tantas dudas a veces sí es muy clara, quizás la respuesta que tenemos que dar ante nuestras dudas es muy clara, pero otras veces van a haber situaciones en las que nosotros tenemos que decidir sobre algo que parece ser bueno, pero no tenemos la visión para saber si al final eso va a ser bueno para nuestras vidas. Puede parecer ser bueno, pero al final probablemente no lo sea. Y entonces es bien importante en esos casos poder buscar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios. Porque como dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sabemos que la voluntad de Dios siempre va a traer un fin bueno para nuestras vidas, y por eso es tan importante que nosotros la busquemos y aprendemos a escuchar la voz. Muchas veces nosotros como jóvenes lo que hacemos, probablemente no le contamos a nuestros padres porque no tenemos la confianza suficiente para decirles lo que nos pasa, y entonces corremos y le contamos a nuestra mejor amiga o a nuestro mejor amigo lo que nos sucede. Y a veces sí es cierto, ellos nos pueden dar un consejo, pero a veces ese consejo que ellos nos dan tal vez no está alineado a la voluntad de Dios, o no es precisamente lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso es importante aprender a escuchar la voz. Y a veces quizás nosotros queremos escuchar la voz de Dios de una manera audible, como a veces en la Biblia, los ejemplos, queremos que el cielo se abra y venga una voz y nos diga, esto tenés que hacer, hace esto o no lo hagas. Pero la verdad es que sí, Dios lo puede hacer, pero muchas veces la voz de Dios no va a venir de esa manera. Y por eso es tan importante aprender a distinguir la voz de Dios y aprender a escucharla, porque solamente escuchando la voz de Dios, al final vas a saber que los frutos o eso que tú hagas, la dirección que Dios te dio es la correcta en tu vida. En la porción que estamos leyendo nos dice, inclina vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Si escuchamos la voz de Dios, dice que vuestra alma vivirá. Y asimismo nos dice, y haré con vosotros pacto eterno. Y nos pone de ejemplo a David, porque dice, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro en las naciones. Más adelante vamos a hablar de David. Pero entonces, por eso es muy importante que nosotros como jóvenes, pongamos a Dios, la voluntad de Dios, y aprendamos a reconocer la voz de Él. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a veces nosotros decimos, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Pero yo no escucho nada, no sé qué me quiere decir Dios. Y eso nos pasa. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Lo primero que tenemos que hacer, o el punto número 1, es ponerle esa duda que tú tienes a Dios en oración. Esto implica que tenemos que hacer un espacio en nuestro día para orar y poner esa duda que nosotros tenemos delante de la presencia
Porque si nosotros no le preguntamos a Dios, no lo incluimos en nuestros planes, Él nos da la libertad de poder incluirlo o no. Entonces es importante que nosotros vengamos en oración, hagamos el tiempo y pongamos esas dudas que nosotros tenemos delante de su presencia. Y con esto es importante que tengas en cuenta que a veces la respuesta no va a venir ahora ni mañana, probablemente va a tomar un tiempo para que la respuesta de Dios venga a tu vida. Dios no te va a dar la respuesta ni antes ni después. Dios te la va a dar nos la va a dar en el momento justo. En el momento justo que Él quiere que nosotros actuemos de la manera que Él quiere que lo hagamos. Porque si lo hacemos antes, podemos estropear el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y tampoco lo va a hacer después porque ya es muy tarde. Dios lo va a hacer en el momento justo. Y por eso es que como jóvenes a veces nos cuesta, porque a mí me pasa, yo quisiera que todo sucediera ya, en este mismo momento, pero la verdad es que no, a veces las decisiones apresuradas nunca van a ser las mejores. Y yo me pongo a pensar en el ejemplo de Abraham. En el libro de Génesis nos cuenta la palabra cómo Abraham anhelaba tener un hijo. Él anhelaba tener descendencia. Sin embargo, su esposa era Sara y su esposa era estéril. Y Dios vino y le habló en reiteradas ocasiones y le dijo que su descendencia, si podía contar las estrellas, iba a ser tan grande como ella. Si podía contar el polvo, que su descendencia iba a ser así como el polvo, que si alguien lo podía contar. Y en este caso, imagínate siendo la esposa estéril y él ya era un anciano y él quería un hijo. Y Dios le hablaba y le decía, sí, te voy a dar un hijo, pero todas las circunstancias alrededor de él parecieran que no iba a ser cierto, que eso nunca se iba a cumplir. Sin embargo, la palabra dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y al final, vemos en la historia de Abraham que a la edad de 100 años Dios le dio un y él fue el heredero de la promesa que Dios había hecho sobre la vida de Abraham. Y me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho, yo no veo la respuesta ya, y entonces me voy a alejar de Dios porque Él no está conmigo y no es cierto? O sea, no es cierto lo que Él me está diciendo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera perdido de la gran bendición que Dios tenía para él? De la gran bendición de serlo padre de una nación grande, que iba a ser bendita. Asimismo de la tierra prometida que él tenía para él. Y él esperó mucho tiempo y él creyó, no importando el tiempo que pasó. Entonces, ¿qué quiero traer con esto? Que quiero que entendamos como jóvenes que el tiempo de Dios es perfecto. No va a traer la respuesta a lo que queremos ni a el momento justo. Así que debemos de aprender a esperar y esperar en Él, porque eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, ya que sus pensamientos para nosotros siempre van a ser de bien. Y entonces, una vez que hemos puesto en las manos en nuestras dudas ante la presencia de Dios, viene otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de escuchar la voz de Dios. Y pues ese es creo que uno de los puntos más importantes, y es tener la mentalidad correcta para poder seguir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le preguntamos a Dios cuál es su voluntad, tenemos que estar dispuestos a escuchar ya sea un sí o un no. Puede ser que escuchemos lo que nosotros queramos y la respuesta que nosotros hemos estado esperando, o puede ser que la respuesta que venga de Él sea lo contrario, lo que no estábamos esperando. Entonces, tener la mentalidad correcta es muy importante, estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, porque a veces es cierto, nosotros oramos y le decimos, Dios, dame esta señal, y ya Dios nos da la señal y nos hace ver que no es lo correcto para nosotros, pero luego podemos decir, dame otra señal para confirmar que sí eso era. Entonces ya Dios nos está hablando a veces de diferentes maneras y nosotros insistimos, tenemos el corazón ya predispuesto, esperando que nos diga que sí, pero la verdad es que Él a veces nos está hablando y nos está diciendo que no es lo mejor para nosotros.
Entonces, tener la mentalidad correcta y el corazón dispuesto a escuchar su voz es muy importante. Y aquí podemos encontrar un ejemplo, como esta porción que estamos leyendo nos explica que David fue uno de los que escuchó la voz de él, y dice que hizo pacto con él y lo dio por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Conocemos que David fue un rey muy importante, ¿verdad? Que Dios utilizó, pero antes de ser rey, como ya se ha explicado en otras prédicas, cuando David era joven, él fue perseguido por otro rey. Entonces su vida no fue nada fácil de joven, la verdad, porque él era un buen guerrero. Entonces cuando él peleaba batallas, él usualmente las ganaba, y eso causó celos en el rey Saúl de ese entonces. Entonces el rey Saúl se dedicó a perseguirlo durante parte de su juventud, y quería matarlo, quería acabar con su vida. Pero me llama la atención que aquí, leyendo la historia de David, nosotros podemos ver el sí y el no de Dios, y cómo David pudo responder o hacer la voluntad de Dios. Y uno de esos ejemplos los encontramos en Samuel. Lo encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 23, del 2 al 5. Nos explica ahí que la ciudad de Keila estaba siendo invadida por los filisteos. Y entonces David consultó a Dios si él debía ir a liberar esa ciudad. Y nos dicen estos versos: y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Esa fue una respuesta clara. Dios le dijo, ve y ataca y libra a esa ciudad. Pero ¿qué pasa? Nos dice después en el siguiente verso: pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Tenían muchísimo miedo de ir a esa ciudad a liberarla, porque estaban siendo perseguidos y ellos eran vulnerables si iban a esa ciudad. Y dice la palabra luego que entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y le volvió a dar la misma respuesta. Él y sus hombres tenían muchísimo miedo y no querían ir, pero Dios le dijo, ve, anda, aunque tengas miedo, porque Él es el que iba delante de él. Y me llama mucho la atención porque a pesar del miedo que él tenía, él hizo la voluntad de Dios. Y asimismo nosotros a veces, Dios nos llama a que hagamos algo, Dios ya nos llama a que le busquemos, o Dios nos llama a veces a que le hablemos a un amigo de Dios, pero a nosotros tal vez nos da pena o nos da temor y no lo hacemos, pero Dios nos está llamando tal vez porque esa persona lo necesita. O a veces Dios nos llama a hacer ciertas cosas y nosotros tal vez no las hacemos, pero Dios quiere que comencemos a hacer su voluntad, porque más grande es el pensamiento que Él tiene para con nosotros. Entonces escuchar la voz de Dios cuando Él te dice que hagas algo es importante, que debemos de escucharla porque lo que viene es bueno. Y asimismo tenemos otro ejemplo en la vida de David que es todo lo contrario. En este ejemplo que acabamos de leer, Dios le dijo que fuera, le dio un sí, ve y anda y combate para liberar a esta ciudad. Pero hay otro, más adelante también nos explica cómo el rey David, cuando era perseguido por el rey Saúl, nos explica cómo tuvo la oportunidad de matarlo. Prácticamente nos explica aquí que el rey Saúl llegó a una cueva y estaba solo, no había absolutamente nadie con él. Y todos los hombres que acompañaban a David estaban rodeando esa cueva. Entonces prácticamente el rey Saúl estaba solo y no tenía a nadie que lo defendiera. Imagínate a alguien que ha estado buscando para matarte toda la vida y tenerlo solo ahí, y tú puedes hacer venganza en ese mismo momento. O sea, a veces nosotros sí hubiéramos querido hacerlo, ¿verdad? Pero aquí, y eso es lo que me llama la atención, que teniendo la oportunidad de hacerlo,
de hacer la venganza con sus propias manos, el rey David no hizo eso. Nos explica acá que dijo a los hombres de David, he aquí, les dijo que se turbó su corazón y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Imagínate, él sabía que él lo tenía cerca para poder matarlo, era prácticamente quien lo andaba buscando para matarlo en persecución, y él detuvo su mano para hacer algo malo en contra de él, porque sabía en su corazón que no era la voluntad de Dios. Sabía que él era un rey y que era una autoridad y que tenía que honrarla como tal y que era un ungido de Dios. Entonces, luego nos dice que David le dijo, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Es decir, que le puso todo ese problema en las manos de Dios. Y luego nos cuenta más adelante que el rey Saúl ya no lo persiguió más, sino que él le dijo, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Y entonces el rey Saúl detuvo su mano y ya no lo persiguió más. Y cuando murió el rey Saúl, David se convirtió en rey. Y entonces, y aquí pienso de nuevo, Dios, él tenía la oportunidad de hacerlo, en su corazón él sentía poder acabar con la vida de este rey, pero no lo hizo porque sabía que Dios le había dado un no claramente. Entonces decidió obedecer la voz de Dios. Y me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si él hubiera arruinado el plan y hubiera matado al rey Saúl en ese momento? Probablemente no hubiera llegado a ser rey y no hubiera podido obtener la bendición que Dios tenía para él. Entonces, por eso es que en este verso, en esta porción que estamos leyendo, nos pone el ejemplo de David, porque David siempre escuchaba la palabra de Dios, siempre hacía la voluntad de él y por eso lo llevó a ser rey. Y asimismo nosotros como jóvenes debemos de aprender a escuchar el sí y el no y hacer la voluntad de Dios. Si le preguntamos a Dios cuál es su voluntad, debemos estar dispuestos a hacerla. Es como una brújula, pienso yo en eso. A veces la brújula, cuando alguien está perdido y quiere ir al norte, si vamos en un camino equivocado, la brújula nos redirecciona siempre y nos envía al norte, nos dice en qué dirección debemos ir. Asimismo, Dios a través de su voz, cuando Él nos habla, es porque nosotros tal vez nos estamos perdiendo en la dirección que no es correcta. Y nos dice, tienes que ir por este lado para poder alcanzar el propósito que yo tengo en tu vida. Y esa es la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, una vez que hayamos puesto en las manos de Dios esa duda y que tengamos la mentalidad correcta, viene el tercer punto y es aprender a reconocer la voz de Dios. Y para esto es algo muy importante, es que nos conectemos en la presencia de Dios. Como se explicaba en otra predicación, muchas veces nosotros nos dedicamos a ver el teléfono, a pasar mucho tiempo en la televisión. Sin embargo, ese ruido nos permite o no nos impide de escuchar la voz de Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos conectarnos con su presencia. Debemos conectarnos a través de la oración, a través de la lectura de su palabra. A través de la palabra es una de las formas como Dios nos habla y nos pone muchos ejemplos de muchos personajes, cómo pudieron sobrellevar diferentes situaciones difíciles y que siempre confiando en Dios les permitió ver cosas grandes. A veces sí pero eso requiere tiempo, tal vez no va a venir la respuesta ni hoy ni mañana, pero requiere que día con día le estemos buscando para que de esa forma Dios nos pueda hablar. Una forma es a través de su palabra, otra forma también en la que Dios nos puede hablar es a través de la profecía, y que gracias a Dios tenemos acá la oportunidad en esta iglesia, que Dios nos habla mucho a través de la profecía. Asimismo nos puede hablar a través el Espíritu Santo nos guía. Si el Espíritu Santo mora en nosotros cuando vamos a hacer algo, nosotros sentimos en nuestro corazón y sabemos en el fondo que eso no está bien. Ese sentir es con Dios. Tú estás conectado con Dios, ese sentir Dios lo pone en tu corazón.
y es Él guiándonos y dándonos respuesta para saber cómo actuar ante determinada situación. Asimismo, si nosotros buscamos predicaciones, por ejemplo, buscamos predicaciones y a veces, no sé si les ha pasado que tal vez unas predicaciones nos llega al corazón y es exactamente lo que esperábamos escuchar de alguien, o lo que esperábamos escuchar de una situación en específico. Y así Dios nos habla de esa manera a través de su palabra, a través también de otras personas que vienen y nos dicen, eso no, mira, eso no está bien para tu vida. Y Dios utiliza diferentes maneras, pero requiere que nos conectemos con Él, porque si no buscamos leer su palabra, nunca nos va a hablar a través de su palabra. Si no buscamos venir a su casa, Dios nunca nos va a hablar de esa manera. He aquí la importancia de poder conectarnos con Él, y de esa forma vamos a tener una voz tal vez no audible, pero Dios nos va a hacer entender cuál es su propósito en nuestra vida y cómo Él quiere que nosotros actuemos. Y a veces sucede que tal vez sentimos que Dios nos ha hablado, pero no estamos seguros si eso es exactamente lo que debo de hacer. ¿Y cómo aprender a reconocer si esa voz vino de Dios? Y es la verdad muy sencillo, porque hay dos cosas que debemos entender. Cuando algo viene de Dios, no contradice su palabra. Es decir que, por ejemplo, yo no le puedo pedir a Dios que me hable y me diga, puedo ir a una fiesta a tomar, ¿verdad? Cuando en la Biblia está claro que eso no está bien, ¿verdad? Entonces, si yo puedo decir, Dios me habló y me dijo que fuera a la fiesta. Pero realmente no es así, esa voz no vino de Dios porque no va conforme a su palabra. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es también que debe de ser conforme al carácter de Jesucristo. Si nosotros podemos pensar qué hubiera hecho Jesucristo en esta situación, Él siendo manso, siendo puro, como nos describe la palabra, ¿hubiera hecho esto Jesucristo? ¿Hubiera actuado así, de esta manera? Es otra forma en cómo podemos reconocer si esa voz vino o no de parte de Dios. Y entonces cuando entendemos que Jesucristo era bondadoso, misericordioso, si la decisión que estamos tomando no está basada en eso, no hay amor en ella, no hay misericordia, no refleja el carácter de Jesucristo, implica que esa voz no vino de parte de Él. Y esta es la importancia, de esa manera vamos a poder reconocer la voz de Dios. Así que te invito a que podamos hacer el tiempo de poner todas esas dudas que nosotros tenemos delante de la presencia de Dios y permitir que sea Él quien nos guíe día con día. Porque su palabra nos dice que mayores son sus pensamientos. Y este versículo me gusta muchísimo, te lo voy a leer, que es Isaías 55 del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que si te dejas guiar por la voluntad de Dios, va a ser todo lo que va a venir, va a ser aún mejor de lo que tú esperabas, porque así son los pensamientos de Dios para nosotros, de bien y no de mal. Ahora vamos a orar para cerrar este tiempo. Te invito a que oremos y cierres tus ojos y decimos: buen Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Te pido, Padre bendito, porque a cada uno de los que hemos escuchado, Padre, esta predicación y las personas que lo vean, Padre, puedas abrir nuestros oídos, Dios. Tal vez no de una forma audible, pero que nos permitas, Dios, poder reconocer cuando algo viene de ti y aprender a escuchar tu voz, Padre. Porque sabemos que tus pensamientos para con nosotros son de bien, Dios de la gloria. Así que te pedimos, Padre, que estés con nosotros, que nos guíes a través del Espíritu Santo, Señor, y sea tu mano siempre sosteniéndonos día con día, Padre. Te damos gracias, Dios, por este tiempo y te damos a ti la gloria y la honra. Amén y amén.